Gloria a Dios. A Dios. Ahora te invito con amor y con tranquilidad en el amor del Señor a que caminemos en las Escrituras, en el libro que siempre estudiamos y estamos estudiando, como es el libro de los Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento. Recuerdo que tenemos 3 libros en estudio. Comenzamos la mañana con el libro de los Hechos. En la segunda lección tenemos el libro de Deuteronomio. Y al final estamos haciendo un estudio del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, hoy nos toca capítulo 24. Recuerde que ayer quedamos en el versículo 22 del capítulo 24. Vaya, busca la Biblia, acompáñanos en esta lectura. Vamos del capítulo 24. Desde el versículo 22 entramos en el capítulo 25 y terminamos en el versículo 12. Te recomiendo que estés pendiente. Hoy tenemos esta visita de estos tremendos pastores que han hecho un viaje largo desde el Tigre, desde Tucupita. No digamos el fin de Venezuela, sino el principio de Venezuela, como es Tucupita. El pastor Iván Pereira y todo este grupo de pastores, y van a compartir con nosotros la palabra de Dios. Así que leamos la palabra del Señor. Ustedes y nosotros, nosotros y ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios, versículo 22 del capítulo 24. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirles o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparándose ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley, ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y a ser juzgado allí por todas estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que me acusan, nadie puede entregarme a ello. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Hemos leído la palabra del Señor. Oremos al Señor para que el consejo bíblico, la exhortación edificativa de la palabra del Señor llene nuestras almas. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, que nos das el placer, Señor, de leer tu palabra en el libro de los Hechos. Ahora te ruego, Señor, cuando vamos a hablar,
busca al Señor en nuestros labios y en nuestra mente, colocándonos nosotros como alguien para ejecutar tu palabra. Tomo los labios de nuestro hermano doctor Jaime Vanpuerta para la palabra edificativa. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Toda la gloria. Toda la gloria sea para el Señor. Hermanos míos, aquí estamos nosotros frente a un caso pero muy difícil y además facilito. Es difícil y es facilito. Versículo 8 del capítulo 25. Yo se los voy a leer. Digan conmigo. Alegando Pablo en su defensa. Alegando Pablo en su defensa. ¿Qué fue lo que alegó Pablo? Ustedes tienen la Biblia abierta, ¿verdad? Aló. Cielito 1, ¿estás ahí? Está el cielito. ¿Tienes la Biblia en la mano, cielito 1? ¿Puedes levantar la palabra de Dios? ¿Qué dice el cielito 2? ¿Será que está por ahí? ¿Pueden levantar la Biblia? Ahí está el cielito número 2. Que Dios los bendiga. Se ven bien bonitos. Gloria a Dios. Cielito número 3. ¿Está ahí? Aquí está el cielito número 3 también. Que Dios los bendiga. Cielito Amén. número 3. Hermano, Pablo está metido en un tremendo problema. Pero el problema no es contra el templo. El problema no es contra los judíos. El problema no es contra Augusto César. El problema es directamente, y esto es grave, hermano, el problema era contra Dios. ¿Usted me está oyendo? ¿Aló? Ajá, cielito número 1.000.000 que está por allá en su casa. Cielito, a veces no tenemos problema con el vecino, no, somos muy corteses, muy educados con el vecino, con la esposa, muy amable, hasta una rosa le llevamos. Con los hijos, le compramos patines, le compramos juguetes, los levantamos para arriba, los zumbamos de aquí para allá para acá, le damos todos los gustos, los muchachos se sienten muy bien con papá y con mamá. El problema no es con el trabajo, el negocio va bien, floreciente, se venden todos los pastelitos de la hermana Olfa, las empanadas. ¿Cómo le gusta a la gente las empanadas y los pastelitos de mi Olfa? Ahí les tiene una alcabala en el camino y nadie puede pasarle la alcabala porque se para con una escoba ahí para que... Ese es para la ofrenda misionera, que Dios bendiga a mi Olfa. Amén. Hermano, mire, no tenemos problema con el pastor, no tenemos problema con la iglesia, no. Somos muchachos puntuales, llevamos las ofrendas, llevamos las primicias, todo el mundo nos quiere. Pero tenemos un cablecito pelado, tenemos un fusible quemado y el problema es directamente con el cielo, directamente con Dios. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, cuando nos ponemos en primer lugar a nosotros o a nuestros seres queridos, o al trabajo, o a la iglesia. A veces nos ocupamos tanto en la obra del Señor, que descuidamos al Señor de la obra. A veces nos ocupamos tanto en las cosas del Señor, así como Marta. Marta era una muchacha muy buena, una señora diligente. Cuando llegó Jesucristo a su casa, amaba tanto la obra del Señor que salió corriendo a la cocina y se metió en la cocina y empezó a lavar las ollas y a matar las gallinas, y que estaba pero tan afanada. Le había dado la espalda a Jesucristo por preparar la comida del Señor.
Alguien tiene que prepararla. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de hablar. Hay tiempo de tiempo de hablar. hablar. Y hay tiempo de callar. Hay tiempo de callar. Hay tiempo de oír. Hay tiempo de oír. Jesucristo siempre estaba martillando, diga conmigo, el que tiene oídos para oír. El que tiene oídos para oír. ¿Cómo decía Jesucristo? Oiga. Oiga, el que tiene oreja. Eso no es solamente para estarse abriendo huecos aquí, guindándose alambre, no. Esa broma la hacían los esclavos. Oiga bien, la oreja no es para guindarse alambre, la oreja es para oír. El que tiene oídos para oír. Oiga. Oiga. Hay gente, amados hermanos, que hablan y hablan y hablan y no oyen a nadie. No le dan una palomita a nadie. La Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír, tardo para airarse y pronto para oír, presto para oír, tardo para hablar y tardío para airarse. Hermano, nosotros debemos tener los oídos para escuchar lo que está diciendo la gente. Oiga, 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 oiga. A veces metemos la patota, pero mire, hasta el fondo, hasta aquí. Metemos la patota hasta el fondo porque respondemos antes de oír lo que se nos está preguntando. Y a veces oímos mal y respondemos un disparate porque no oímos bien. Hay que oír. Y si usted no entiende bien lo que están diciendo, dígale, por favor, repítame, no capté bien la idea. Hágame el favor y me repite la pregunta. Nadie tiene que ofenderse porque usted pregunte. Mi abuela decía que preguntando se ofende menos. Hay que preguntar. Aquí el apóstol Pablo, amados hermanos, él está arguyendo en su defensa. Él está, como quien dice, poniendo las cosas en clara. Yo no tengo cuenta pendiente contra las leyes de los judíos. Si es verdad, en eso tiene usted toda la razón, hermano Pablo. No tengo cuenta pendiente con la ley, tampoco tiene cuenta. No tengo cuenta pendiente contra el templo, no tiene cuenta pendiente contra el templo, hermano Pablo. Usted es una persona muy correcta, recibió la doctrina de la iglesia. A usted le fue entregada toda la doctrina de la iglesia. Usted no tiene problema ni contra el templo, ni contra las leyes judías, ni tampoco contra César. Usted no tiene problema por ahí. Pero, ¿y qué tal si usted se chequea? Si mete la linterna, métase la linterna hacia el corazón a ver si tiene algún problemita por ahí pendiente con Dios. Hermano, Dios le había dicho que era lo que Dios le había martillado a él en la cabeza por donde quiera que llegaba Pablo. ¿Cómo era que le decía? No subas a Jerusalén. No subas a Jerusalén. Pero ¿quién era que le decía que no subiera a Jerusalén? El Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo de Dios le decía, Pablo, no subas. No subas. Y él sabía que era el Espíritu Santo. Y si sabes que eres Espíritu Santo, ¿por qué subes? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no haces caso, hermano Pablo? Hermano Pablo, yo creo que cuando llegue al cielo le voy a decir, hermano Pablo, tengo una pregunta que hacerle. En hebreo se dice, Yeshli ejachela. Yo tengo una pregunta, bisbilja, para ti. Tengo una pregunta para ti. Hermano Pablo, aquí, Pablo, Yeshli ejachela, bisbilja. Yo tengo una pregunta para ti. Ajá, hermano Puerta, sume la pregunta, que no sea muy difícil. No, la pregunta no es difícil, es facilita. Hermano Pablo, de verdad, usted sabía que era el Espíritu Santo el que le estaba hablando por donde quiera que usted iba. Usted sabía que era el Espíritu Santo que le estaba hablando. No, claro, hermano Puerta, yo sé que era el Espíritu Santo que me estaba hablando. Hermano Pablo, ¿y usted por qué no le hizo caso al Espíritu Santo?
Si el Señor lo había mandado a usted, sal, date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán aquí tu testimonio acerca de mí. Vete rápido, Pablo, lárgate de Jerusalén. Usted recuerda que el Señor le dijo eso. No, hermano Puerta, claro que lo recuerdo, hermano Puerta, sí. Las cosas que Dios le dice a uno, eso no se le olvidan nunca. Hermano Pablo, ¿y por qué usted subió para Jerusalén? Si el Espíritu Santo le decía que no fuera, ¿por qué usted se fue para Jerusalén? Bueno, hermano Puerta, yo quería estar en la fiesta de Jerusalén. Hermano, y es más importante la fiesta de Jerusalén que obedecer a la palabra del Señor. No hay bastante gente allá en Jerusalén que hagan la fiesta y usted sigue haciendo su trabajo que Dios le mandó. Hermano Pablo, ahora que estamos en el cielo, ¿usted cree que usted hizo bien? Hermano Juan, ¿qué crees tú que me va a responder el hermano Pablo? No, yo creo que va a responder que no hizo muy bien. Hermano Pablo, necesitaba usted llevar palos y que estuvieran a punto de lincharlo. Usted necesitaba, hermano Henry, si tú fueras el hermano Pablo, y yo te hago esa pregunta cuando llegue al cielo, hermano Pablo, quería conocerlo, hermano Pablo, muy elegante el hermano Pablo, el Señor, por donde quiera le decía a usted que no subiera a Jerusalén, porque usted subió para Jerusalén, hermano Pablo. Ajá, responda. Que uno mete la pata muchas veces. Uno mete la pata muchas veces, ajá. Y si uno mete la pata muchas veces, ¿por qué no confiesa que metió la pata? ¿Por qué no decía él la verdad? ¿Por qué no le dijo a las autoridades? Señores, yo no he pecado contra los judíos, ni contra el templo, ni contra la ley de César. Pero yo he pecado contra Dios. Yo cargo un rabo de paja. Dios me dijo que no subiera para Jerusalén y yo me fui para Jerusalén. Y ese es todo el problema. Eso no lo pueden juzgar ustedes, eso me lo juzga Dios. Ustedes quédense tranquilos, váyanse a comerse sus falafel, que es el plato favorito del Medio Oriente y el cercano Oriente. Vayan a comerse su falafel tranquilo y déjenme a mí con mi problema con Dios. Yo me voy a humillar, yo le voy a pedir perdón a Dios. Yo lo que soy es un tronco desobediente. Cuando estaba comenzando obedecía, pero ahora que estoy grande, que tengo tanta fama, creí que yo podía hacer lo que me diera la gana. Y estas cadenas que tengo aquí no es porque falté contra el templo, ni contra los judíos, ni contra ustedes, señores magistrados, señor gobernador. No tengo problema con ustedes. Y si tuviera, que venga alguno y me diga cuál es el problema. Mi conciencia está tranquila, pero mi problema es contra Dios. Hermano Pablo, ¿usted por qué no le dijo eso al gobernador? ¿Por qué no se lo dijo ni en Jerusalén ni en Cesarea? ¿Por qué no lo dijo, hermano Pablo? Oye, pero es que yo soy el gran apóstol, yo no puedo andar por ahí confesándole a los pecadores estas cosas. Usted sabe que yo soy apóstol, yo no puedo. Entonces, porque eres apóstol, crees que puedes hacer como el gato, ensuciar y echarle un poco de tierrita y ya pasó. Pues no va a pasar. ¿Sabe una cosa, hermano Pablo? Usted no quiere que los que están ahí sepan que usted es un ser humano y que como ser humano nosotros fallamos. Hermano Pablo, nosotros como humanos, nosotros fallamos. Usted no quiere que lo sepa el gobernador, usted no quiere que lo sepan estos fanáticos fariseos y saduceos, ustedes no quieren que ellos sepan que usted pecó, ¿verdad? Pues sepa una cosa, hermano Pablo, pasarán los años de los años y este trapito sucio se lo vamos a sacar en todas las naciones. A donde quiera que se predique Hechos de los Apóstoles, usted va a aparecer con el rabo de paja, porque usted le desobedeció
a papá Dios. Y no fue buen ejemplo el que usted le dio a los creyentes y a los ministros de Dios. Usted creyó que le iba a echar tierrita. No se lo digo a nadie, ya el Señor lo sabe, pero qué lindo habría sido la actitud suya si usted hubiera dicho delante del gobernador, delante de los fariseos, delante de los saduceos: yo pequé, estoy aquí por causa de mi pecado, por mi desobediencia, yo pequé. Hermano, la palabra más difícil que he encontrado yo en el Evangelio es: yo pequé, perdóname. Yo pequé, perdóname. Perdóname, esposa mía. Yo pequé, te respondí como no debí responderte, como no debí responderte. Hijo mío, perdóname, yo te ofendí. Yo pensé que eras tú el que me había sacado la plata del bolsillo y resulta que fue que se me cayó en el baño. Y yo creía que eras tú que me habías robado mi platica. Por eso te dije, el único que entró al baño fuiste tú y se me perdieron 50 bolos. Y el muchachito, hermano, se le cae la cara de vergüenza y empieza a llorar y entra en una crisis de nervios y le dice: papaíto, yo nunca le he robado a usted, porque todo lo que yo le pido a usted me lo da, papaíto. Papaíto, ¿cómo me dice eso? Yo creía que usted tenía otro concepto de mí, papaíto. Y cuando tú entras al baño y encuentras los 50 bolos, ¿qué debe hacer? Mire, yo voy a hacer esta pregunta, hermano Iván. ¿Qué debo hacer yo como padre de familia cuando me doy cuenta que cometí un error, que he acusado a mi hijo injustamente? Cuando yo encuentro los 50 bolos, ¿qué debo hacer? ¿Quedarme calladito, hermano Iván? Pastor, yo sufrí una experiencia con uno de mis hijos, con Yulimar, y a mí me tocó pedirle perdón a Yulimar, porque yo le había dado una palabra a ella y en el tiempo no cumplí esa palabra. Yo tuve que acercarme a mi hija y decirle: mi hija, perdóname porque no cumplí lo que yo te había dicho. Y de hecho, cuando yo lo oigo a usted hablar, me hace recordar una experiencia que tuve hace muchos años. Estando en Tucupita, yo viajé al Tigre, iba de compra pues para realizar una actividad que estamos realizando en la iglesia, pero Dios me decía: no viajes. Yo quité el carro prestado, ya yo había quitado un carro prestado, y el Espíritu Santo me decía: no viajes al Tigre. Y yo decía: no, pero a mí me da pena decirle a la hermana que ya no voy ahí, ya ella me prestó el carro. Y saliendo de Tucupita, el Espíritu Santo me dijo: regrésate. Pero como iba con el hijo de la hermana, me daba pena decirle al hijo de la hermana: mira, vamos a regresarnos, yo creo que no es tiempo de viajar al Tigre. Sin embargo, la marcha continuó. Pasado a las 5 o 6 de la tarde, pasamos por Temblador y adelante, Morichal Largo, una compañía petrolera que hay por allá. Ya de noche el carro se apagó. El carro se apagó y yo consideré que era aceite y empezó la odisea. Empezó la odisea de durar toda una noche en aquella sabana sin poder arreglar el carro. Amanecimos. El joven que iba conmigo lo mandé hasta el Tigre, trajo un mecánico. Habíamos pasado todo el día, yo había pasado todo el día en ese sol inclemente, no había ni siquiera un arbolcito pequeño para refugiarme debajo de su sombra, no había nada. Y estando en medio de ese calor, tiro de 12 del mediodía, yo me adormezco dentro del carro. Y yo veo a mi hijo Agner que viene corriendo por la calle, y viene y corre, yo me salgo del carro, lo tomo de la mano y le doy 3 nalgas. Y le digo: yo te dije que no te viniera. Y esto te lo estoy haciendo porque yo te dije que no te viniera. Pastor, se hicieron las 6 de la tarde, llegó el hermano con el mecánico. Abre el capó del carro, abrí el capó del carro. Encendí el carro y prendió. Yo dije: este hombre sí sabe de mecánica. Le pregunto: ¿qué le pasó al carro? Nada, yo no he tocado el carro. Y durante toda la noche y todo el día habíamos tratado de encender el carro y el carro no encendía. Dios me estaba enseñando. Muchas veces Dios quiere guiarnos y nosotros hacemos caso omiso a la palabra de Dios. La Biblia dice que si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Quisiera que ustedes entendieran esto. Yo quiero entenderlo también.
Y es que cuando pecamos, el camino más práctico es abrir la boca valientemente y decir: Señor, yo pequé, perdóname, perdóname. Llame a algún hermano, llame a algún hermano. Si usted es varón, llame a un hermano. Si es mujer, llame a una hermana. Hermana, hágame una oración. Yo pequé, yo metí la pata, yo he desobedecido a mi Padre Celestial. No quiero tener problema con Él. Ando en desobediencia. Yo quiero que usted ore por mí para que el Señor me perdone. Mire, la Biblia dice que el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, hermanito, óigame, entienda, usted que está en su casa, si usted ha pecado contra Dios, zúmbese de rodilla contra el suelo, pégale la cabeza al suelo, dígale: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, no quiero andar en desobediencia. No esconda el bojote, saque esa broma para afuera en el nombre del Señor. Me contaron que los muchachitos allá en Apure, si eso es verdad, que el Señor los perdone, y que agarran brasas de candela y se las zumban a los sapos, y los sapos creen que son cocuyos, luciérnagas, y los sapos de tonto le brincan a la brasa y se la comen. Me dijeron eso, no sé si sea verdad, pero si es verdad, que el Señor los perdone. Cuando esa brasa, hermano, les cae adentro, los sapos empiezan a brincar, porque la brasa les está quemando las vísceras por dentro. Piazo de sapo, si probaste y viste que es pecado, que estás ofendiendo a Dios, ¿por qué no vomitas esa broma en lugar de estar dando saltos así y abriendo las patas como un sapo hasta que cae patas arriba y se abomba? Y ahí aparecen los sapos, los muchachitos riéndose de los sapos, tirándole las brasitas de candela, y los sapos, en lugar de probate la candela, chico, bótala para afuera, no te la tragues. El pecado quema el alma. El pecado perfora el alma. Yo te ruego en el nombre del Señor, cuanto más puedas alejarte del pecado, es mejor un cobarde vivo que 1000 valientes muertos. Es mejor perro vivo que león muerto. Hermano, por el amor del Señor, aquí yo estoy estudiando el versículo 8. No crean que ando dando vueltas por ahí como un cometa sin rumbo. No, no, no. Es que aquí, eso que les estoy diciendo está metido aquí en el versículo 8. Diga conmigo: alegando Pablo en su defensa. Alegando Pablo en su defensa. ¿Cómo alegó Pablo en su defensa? Lean ahí en la Biblia. Hechos capítulo 25, versículo 8. Hechos 25, 8. Vamos a ver. ¿Cómo alegó Pablo en su defensa? Léanlo ustedes. Vamos a ver. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Ajá. ¿Y qué te falta? No te falta más nada. Solamente existen ellos. Dios se murió. Lo enterraron y le pusieron una tremenda señal ahí. Los judíos no ponen cruces, porque la cruz es símbolo de muerte. El que carga una cruz está llamando a la muerte. La cruz nunca ha sido distintivo cristiano. Óigalo bien. ¿Sabe lo que hacen los judíos? Esos judíos son muy prácticos, que Dios los bendiga. Ellos ni siquiera flores le llevan a los muertos. Ellos no le llevan flores, dice que las flores se mueren. ¿Sabe lo que llevan los judíos? Una broma de lo más barata. Cada judío que va a donde están enterrando a un hermanito judío, agarran una piedra y la ponen ahí sobre la tumba. Cada uno pone una piedra. Si hay bastante piedra, eso significa que tiene bastante amigos. Si no hay ninguna piedrita, así sería de malo este compañero, que nadie le dejó una piedrita de recuerdo. Hermano, y las tumbas de los grandes rabinos, esas tienen bastante piedras arriba. Algunos agarran una piedrita chiquita, más grande, y otro una piedrota grandota, se la ponen allí. Ahí está la tumba de Zacarías. El cementerio más antiguo judío está
al oriente de Jerusalén, en el monte de los olivos. Ahí están las tumbas de los profetas. Está la tumba de Ageo, la tumba de Juan el Bautista. Ahí están las tumbas, mis amados hermanos. Está la tumba de Absalón, aquel que quedó guindado por los cabellos. Ahí están las tumbas. Y en cada tumba un poco de piedra. ¿Cómo se imagina usted la tumba suya? ¿Le pondrán piedritas o piedrotas o no le pondrán nada? ¿Cómo se está portando usted con los que conoce? ¿Cómo vive usted con su semejante? Aquí el apóstol Pablo, él estaba muy bien en esta dimensión física, material, pero en la espiritual, ¿cómo estaba Pablo cuando andaba en desobediencia? Ay, hermano Pablo, que Dios lo perdone. Hermano Pablo, yo cuando lo vea, si el Señor me permite, le voy a dar un buen abrazo. Hermano Pablo, quiero darle un buen abrazo. Un abrazo quiebrahueso. Hermano Pablo, aquí en el oído, para que no nos oigan los santos ángeles de Dios. Hermano Pablo, ¿por qué usted no dijo delante del gobernador en Jerusalén ni en Cesarea? Donde usted iba, usted siempre guardó silencio con relación a su desobediencia. Hermano Pablo, porque usted no abrió la boca. Mire, hermano Pablo, y le voy a echar el cuento del sapo de Apure. Le voy a decir, usted hizo como los sapos apureños. Usted se tragó la desobediencia y llevaba palo por donde quiera que iba, pero usted no botó la brasa, hermano Pablo. Hermano Pablo, mire, que el Señor lo perdone. Venga que le voy a dar un abrazo. Espero que no se ponga bravo conmigo, porque aquí nadie se puede poner bravo con nosotros. Usted me perdona, hermano Pablo, pero la verdad es que ese ejemplo que usted nos dio no fue bueno, hermano Pablo. Que el Señor lo perdone. Hermanos míos, en el nombre del Señor, qué fácil hubiera sido todo para Pablo. Esas cadenas, amados hermanos, ¡prum!, se habrían soltado de sus manos si él hubiese confesado su pecado. Pero prefirió, mis amados hermanos, apelar a César. No, bueno, ustedes son chiquiticos, yo apelo a César, que ese sí me va a hacer justicia. A César apela. ¿Por qué no apelas al Todopoderoso? ¿Por qué no apelas al Omnipotente? ¿Por qué no dices, yo les voy a dar la solución del problema? Gobernador, usted no tiene que estar preguntando mucho. Lo voy a ayudar a resolver el problema. El problema no es contra el templo, no es contra las leyes judías, no es contra la ley de César. El problema es mío, personal. Es un problema espiritual. El problema es contra Dios. El problema es contra Dios. Hubo una mujer que se le murió su primer hijo. Y esa mujer se puso tan brava, era evangélica, y ella dijo, no leo más la Biblia porque el Señor me mató a mi hijo, y tampoco voy a orar ni voy más para el culto. Hermano, y esa mujer iba de mal en peor, se le murió el segundo muchacho, hermano. Ahora sí es verdad que no. Y aquella mujer, hermano, deliraba, perdió el control, perdió la mente. La llevaron a todos los médicos, a todos los psicólogos, nadie daba en el clavo, hasta que llegó a un psicólogo creyente, y el psicólogo la examinó bien examinadita, y el psicólogo le dijo, señora, usted no tiene problema de nervios, usted no tiene problema de alimentación, usted no tiene problemas de la infancia. Su problema es directamente con Dios. Reconcíliese con Dios y su problema se va a resolver. No recibió el consejo y se murió. Porque hay personas, amados hermanos, que son tercos. Aun cuando Dios les habla a través de su palabra, aun cuando Dios les habla a través de la radio, de la televisión, a través de los cantantes, a través de los músicos, a través de sueños, visiones, revelaciones, hermanos, se ponen duros y no quieren confesar su pecado. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude y que Dios nos ayude.
Por última vez les voy a leer el versículo y espero que ustedes lo reciban en el nombre del Señor. A mí me ha hecho mucho bien este caso de Pablo. Me ha enseñado a no esconder bojotes, hermano. Me ha enseñado a presentarme delante de mi mujer, delante de mis hijos, delante de mis hermanos, delante de los amigos, delante de las autoridades. Me ha enseñado el Señor a presentarme tal cual soy, sin máscara, sin estar aparentando lo que no somos. Versículo 8, diga conmigo, alegando Pablo en su defensa, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley, ni contra la ley de los judíos, de los judíos, ni contra el templo, ni contra el templo de Jerusalén, ni Jerusalén, contra César, ni contra César he pecado. he pecado. Calladito. ¿Y qué nos dice, hermano Pablo, acerca de contra Dios? Guardó silencio, hermanito. Que Dios nos bendiga y que no nos compliquemos la vida, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada encubierto que no haya de salir a la luz. Que Dios le bendiga. Reciba mi consejo. Usted quítese la máscara, sea como es, no esté aparentando, no esté imitando a nadie. Sea usted auténtico. ¿Ha pecado? Confiese su pecado. Que Dios bendiga. Uno de los camarógrafos de aquí, el mejor camarógrafo, hermano, el muchacho más aventajado. El muchacho se puso a hacer algo que no debía hacer. Valientemente se presentó ante su pastor. Pastor, yo estoy en pecado. Yo no puedo seguir sentado allí detrás de la cámara. Pastor, yo ando mal. Bueno, hijo, usted ha confesado su pecado. Usted tiene una disciplina. Cumpla su disciplina, no vuelva otra vez a esa broma. Y usted, hijo, usted vuelve a su trabajo, porque usted es una persona valiente. Usted es una persona, hermano, una persona que está en pecado, se pone hasta haciendo cosas de Dios y echa a perder la broma. Se quema la computadora, se queman las luces, se queman las cámaras. Usted no embarre las aulas. Si usted pecó, confiese su pecado usted mismo, póngase esa disciplina, diga, yo no soy digno de estar haciendo este trabajo aquí en el púlpito. ¿Cómo voy a preparar la Santa Cena si estoy haciendo cosas malas? Confiese su pecado, apártese de él y usted prosperará. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Dígalo conmigo, el que esconde sus pecados, El que esconde sus pecados no prosperará. no prosperará, Pero el que los confiesa pero el que los confiesa y se aparta de ellos, y se aparta de ellos, ¿qué pasa, hermano Henry? alcanzará misericordia. alcanzará Toda la gloria sea para el Señor. Hermano Juan, ¿qué te da el Señor, hermano Juan, en el 22 y 23 del capítulo anterior, del 24? Defensa de Pablo ante el gobernador Félix. Bueno, aquí continuamos escudriñando esta maravillosa palabra y estamos complementando esto. De verdad, pues, que suceden muchas cosas en la vida de los ministros del Señor, pero que a veces, pues, para no dar el brazo a torcer, preferimos llevar las consecuencias de nuestra desobediencia antes de humillarnos y reconocer. De todas maneras, estamos viendo aquí una gran lección que sufrió nuestro hermano apóstol, porque es el apóstol nuestro, el apóstol de nosotros los gentiles, gran hombre de Dios, pero con todo, pues, tuvo sus debilidades. En todo nosotros vemos una enseñanza para nuestro provecho, porque de verdad, pues, que si hubiera permanecido en esa perfección como Dios lo llamó, no hubiera tenido alguna falla. Entonces, imagínese usted que, por ejemplo, los corintios tenían una inclinación tremenda hacia Pablo. Por eso que Pablo en una oportunidad tuvo que amonestarles
duramente, con todas las fallas que estuvo Pablo. Sin embargo, pues, oye, los corintios casi que lo estaban nombrando como un segundo Cristo, y él les dijo: no, Señor, no fue Pablo, no fue Cefas, no fue Apolo quien murió en la cruz del Calvario, fue nuestro Señor Jesucristo, y todos nosotros somos colaboradores de el Señor en estos caminos. Aquí la Escritura dice que Félix, después que oyó la exposición de nuestro hermano Pablo, dice aquí que, oídas estas cosas, Félix, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Ya sabemos que Licias fue el tribuno o el jefe de gobierno en aquel tiempo, que llevó preso a Pablo hasta Cesarea, donde estaba la casa gubernamental, donde estaba el rey, este rey llamado, gobernador llamado Félix. Hermano, y como ya vimos ayer, pues llevó una carta, porque no se puede llevar una persona detenida sin juicio, una causa, y llevó una cartica allí. Después que el gobernador leyó la carta, un hombre bastante prudente, y dice aquí la Escritura que estaba bien informado acerca del camino del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada de lo que hizo el Señor lo hizo en oculto. Nada. El Señor hizo todas sus cosas transparentemente. Porque es que está escrito, él mismo lo dijo: ninguno que hace lo bueno se esconde. Siempre está a la luz, hace sus cosas para que la gente vea que están haciendo las cosas bien hechas. Y lo que hizo el Señor no lo hizo por allá en una cueva, encerrado. No, no, no. Eso fue a la luz de todo el pueblo de Israel durante aquellos 3 años de ministerio. Y por eso aquí dice la Escritura que este gobernador, este hombre, estaba bien instruido, bien informado acerca de este camino. Dice aquí, cuando dice este camino, está refiriéndose al Evangelio, a la predicación de este Evangelio, a lo que sucedió allí en Israel, que no se hizo en oculto. Y dice, bueno, después que oyó a Pablo, dijo: vamos a esperar que venga el tribuno Licias para que me explique, pues, y ahí continuaremos conociendo de vuestro asunto. El 23 dice: y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle y venir a él. Es algo pero clarito, clarito. Está detenido, está preso. Félix, el gobernador, escucha su exposición, su defensa, y entonces dice: bueno, la verdad que yo no consigo ningún caso, ningún problema en ti. De todas maneras, vamos a esperar que venga el tribuno, vamos a esperar que venga el que te trajo aquí detenido, para que entonces hablemos a ver qué podemos sacar de este asunto. Y dice la palabra del Señor: pero sí mandó al gobernador que se custodiase a Pablo, o sea, lo entregó en manos de un centurión. Pero dice la Escritura que se le concedió a Pablo alguna libertad, o sea, que no se le impidió que los suyos, o sea, los hermanos en la fe, acudieran donde estaba Pablo, le prestaran algún auxilio, le ayudaran en alguna necesidad que se le presentara. Estaba preso, pero con algunas libertades, porque de verdad, al transcurso, a la continuación del estudio, vamos a ver que es que no había ninguna causa, como ya nos explicó mi hermano pastor en el versículo 8 del siguiente capítulo. Esto, hermano, esto es lo central. Él no había pecado ni contra la ley, como nosotros lo sabemos bien claro, porque él se cuidaba estrictamente de todas estas cosas. No había profanado el templo, no había pecado tampoco contra el César. No, era un hombre de mucho respeto. Pero siempre hay un pero. El asunto era allá arriba. El asunto era con Dios. Y cuando el asunto es con Dios,
es con Dios que se tiene que arreglar el problema. De todas maneras, como nos ha dicho mi hermano pastor, y nosotros también lo hemos compartido con ustedes, no tenemos nada contra Pablo, no señor, ni tampoco lo estamos condenando. Pero sí hemos dicho que si él hubiera hecho, por ejemplo, lo que hizo Jonás, lo que hicieron otros hombres que reconocieron su falla, seguramente otra hubiera sido el caso de este hombre, este gran hombre, este valeroso hombre de Dios. De todas maneras, pues gracias a Dios porque sucedió así y hoy es una lección para nosotros, para que no desobedezcamos a la voz del Señor. Ya oímos el saludo que dio y la expresión de nuestro hermano Iván, de que, mire hermano, es verdadita, cuando Dios muchas veces le dice, no hagas esto. Y no ha salido cuando aparece otro por allá y le dice, ¿por qué no deja para después? Pero uno, cabeza dura, que es como el sapo, ¿verdad? Que se tragó la brasa y hasta que no se le hizo una buena erupción adentro y cayó patas arriba ahí reventado. No, muchas veces esperamos que se nos reviente un neumático, que se nos atraviese alguno en el camino para, ay, sí es verdad, si el Señor me dijo que no lo hiciera, pero por estar de cabeza dura. Entonces, ojalá pues que aprendamos esta lección y que no hagamos como hizo el apóstol Pablo, que reconozcamos siempre que por nuestras desobediencias muchas veces, hermano, se nos impide el avance en este camino. Mucha obediencia, que Dios te bendiga. Hermano Henry, ¿qué te da el Señor 24 al 26? Muchas gracias, hermano Puerta. Dice así el Hecho de los Apóstoles, capítulo 24. Recuerde que es el capítulo que estamos estudiando. Me corresponde el 24, 25 y 26. Y dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pablo ante el gobernador Félix, político, como sabemos cómo actúan los políticos. Vino quizás para impresionar al apóstol Pablo, diciéndole: tú eres judío, yo no tengo ningún problema de conciencia, mi esposa también es judía, la trajo con él, ven para que la conozca, se llama Drusila y yo no tengo ningún problema, ella es judía. Queremos escuchar acerca de la fe que tú tienes en Jesucristo. Y Pablo comenzó a hablarle. Y Pablo tocó 3 puntos específicos, los cuales la Biblia es clara. Y dijo, le habló acerca de la justicia, le habló acerca del dominio propio y le habló del juicio venidero. Dice que cuando Pablo le tocó y disertó acerca de estos 3 puntos, este gobernador se espantó. Más adelante entendemos que el gobernador se espantó porque él hacía traer a Pablo para ver si Pablo le daba dinero para soltarle. Cuando le habló de justicia, le estaba diciendo: el gobernador o el gobernante, el alcalde, el presidente no debe ser una persona corrupta. El gobernante que Dios ha colocado sobre un pueblo debe ser una persona justa, que practique no solamente la justicia para con la ciudad la cual ha sido colocada, sino la justicia para con su hogar, para con los semejantes. Todo el mundo habla de justicia, pero cuando le toca el instante de enfrentarse a la justicia, todo el mundo se asusta, como lo hizo este gobernador. Dominio propio, la humanidad, el gran problema que siempre ha tenido en la inconstancia. La Biblia dice que el que anda inconstante es como las olas de la mar que van y que vienen. No aprenden a tener dominio propio.
Pues si no, usted hace un estudio y ve cuántos jóvenes se van a la droga, cuántos jóvenes quieren luchar contra la droga, contra el licor, contra los vicios, pero aunque luchan vuelven a caer en ello porque no tienen dominio propio. El vicio los esclaviza. Y cuando llega el punto del juicio venidero, cuando le decimos a las personas que no todo termina en la muerte, que hay una vida futura, que un día los libros serán abiertos y que el juez grande y poderoso se sentará en su trono de gloria, y los libros, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y entonces se espantan porque creen que todo termina en la muerte, el vivo al brollo y el muerto al hoyo. Pablo le habló de estos 3 puntos, y no solamente al gobernador Félix lo espantó, quizás usted también lo espante, porque hablar de juicio venidero no es cualquier cosa. Ser esclavo del sexo, ser esclavo de las pasiones desordenadas y no tener dominio propio no es fácil. Practicar la justicia no es fácil, pero tenemos a alguien que nos ayuda. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos urgentemente que los gobernantes aprendan a tener un camino para el encuentro con el Señor. Así que usted en esta mañana no se espante, sino con amor, con ternura diga: necesito alguien que me ayude, necesito un punto de apoyo, como dijo el hombre aquel. Denme un punto de apoyo y cambiaré el mundo. Ese punto de apoyo se llama Cristo. Usted tiene salvación y practica la justicia cuando viene a Cristo. Tiene dominio propio cuando el Espíritu Santo lo llena, y no tiene problema con el juicio venidero porque tiene un abogado que le ayuda. Que Dios me le bendiga. Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria sea para el Señor. Seguimos contentos, cielito número 1. Amén. ¿Qué dice el número 2? Seguimos contentos, cielito número 3. Amén. Que Dios me les bendiga. ¡Yeah! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano Claudio, ¿qué le da el Señor en el último versículo del 24, versículo 27, hermano mío? Bueno, mi hermano, el versículo dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, si bien es cierto que nosotros vemos aquí 2 situaciones diferentes. Primero, estamos viendo la situación del apóstol Pablo, que por su desobediencia, por no escuchar la voz del Espíritu Santo, estaba pasando por un proceso. Pero también vemos una situación de unos gobernantes que por congraciarse con el superior hacían cosas indebidas, ya que más adelante se comprueba de que a Pablo no le pudieron comprobar nada de lo que le acusaban, pero ellos se congraciaban. No es lo mismo lo que sucedió con Daniel, cuando aquel rey hizo levantar aquella estatua para que todos le adoraran. Dice que todos se postraban, pero Daniel no se postraba, no se congració con los demás para fallarle al Señor. Ahora, la situación del versículo que nos está explicando el hermano Puerta, que quiero hacer referencia a eso en este momento, que el apóstol Pablo no había pecado ni contra el templo, ni contra el César, ni contra los judíos, pero había pecado contra Dios al no obedecer la palabra del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros estamos viendo en este versículo y en estos versículos que estamos estudiando toda esta sucesión de problemas. Muchas veces nos vienen problemas a nuestra vida porque no hemos encontrado el punto exacto, el punto álgido de donde en realidad surgen los problemas. Y por eso es que nosotros pasamos a veces por procesos de humillaciones, de vejaciones y hasta presos, porque no reconocemos a tiempo nuestros errores y nuestros pecados. Hace un tiempo fuimos a visitar una iglesia, a resolver un problema, y resulta que allí se levantaba todo tipo de acusaciones contra todos los hermanos y ancianos y etcétera. Y resulta que de todo lo que le acusaban al hermano, todo era falso.
pero resulta que el verdadero problema estaba en que el hermano no ha hecho el registro de la iglesia. Ese era todo el problema. Entonces le aconsejaba, hermano, aquí nosotros lo que vemos aquí en todo esto que usted no ha hecho el registro de la iglesia. Ese es el verdadero problema. Y cuando el hermano dijo, bueno, hermano, ahora vamos a hacer el registro de la iglesia, entonces toda la iglesia se declaró en paz con el pastor. No es necesario nosotros llegar a la situación del hijo pródigo. El hijo pródigo pecó, se fue de su padre, no escuchó la voz de su padre, se fue lejos, malgastó todo lo que se llevó, se fue lleno de muchas bendiciones y se fue y malgastó todo ese dinero con las prostitutas, con los amigos, con las rameras, con los juegos, con el alcohol, y pare usted de contar. Ahora, la situación a la que llegó este muchacho, el hijo pródigo, fíjense, llegó a la situación de desear comerse la comida de los cochinos, hasta que estando en ese estado, dice que él volvió en sí, y es importante volver en sí. El apóstol Pablo tenía que haber vuelto en sí y se hubieran evitado todos estos males, se hubieran evitado todos estos problemas. Aquel muchacho volvió en sí y dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso lo pensó él, pero el versículo siguiente dice, y levantándose fue a su padre. O sea, del dicho al hecho, ahí no hubo mucho trecho. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por procesos de contradicciones, procesos de necesidades, procesos de enemistades, de pleitos que nos bambolean de un lado para otro y no encontramos el camino correcto? Muchas veces porque no hemos confesado, como decía el hermano Puerta, tenemos algo escondido, no lo hemos confesado, y una cosa es confesar, quizás confesar es fácil, pero el problema grande es apartarse. Ahí es donde está el meollo del asunto. Y muchas veces, hermanos, nosotros pasamos por terribles procesos y nos bambolean, así como este gobernador fue como Licias. Lamento mucho el caso de Licias, el tribuno. Una de las cosas que más lamento es que se llamaba Claudio. Sí, Claudio Licias. Bueno, y Claudio refirió a Pablo a Festo, y Festo al otro, y Festo al otro, y cada uno buscaba congraciarse, pero en realidad el centro del problema estaba en que el apóstol Pablo, como decía la enseñanza de nuestro hermano Puerta, no había escuchado la voz del Espíritu Santo. ¿Qué necesidad hay que nosotros, por una desobediencia, nos trague una ballena? ¿Qué necesidad hay que nosotros estemos en prisiones de oscuridad, en medio de las tripas, en medio de los problemas, hasta que ahogados nosotros tengamos que confesar lo que en realidad ha ocasionado todas estas cosas y por donde nosotros hemos pasado? ¿Qué queremos decir con esto en esta mañana? Bueno, queremos decir con esto en esta mañana que la misericordia de Dios es grande cada día y que el Señor nos da a nosotros el privilegio y la bondad de que si nosotros podemos tener muchas fallas, podemos tener muchos errores, pero si tenemos un corazón noble, un corazón bondadoso para confesar nuestros pecados, para confesar nuestras fallas y ser valientes así como fallamos, porque somos humanos y fallamos. Por eso es que fallamos, porque somos humanos. Pero así como fallamos, Dios nos da la oportunidad y nos hace el llamado para que nosotros reconozcamos nuestros pecados, confesemos nuestros pecados y nos apartemos de nuestros pecados y alcanzaremos la misericordia del Señor. Sea para el Señor. Seguimos contentos. Amén. Diga conmigo, si aquí se siente el gozo. Si aquí se siente el gozo. ¿Cómo será en el cielo? ¿Cómo será en el cielo? Cuando estemos reunidos en las bodas del Cordero. Amén, amén. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Ay, ay, ay. Si aquí cobráramos entrada, nos estaríamos llenando los bolsillos hoy. El evangelio no se vende. El evangelio no se vende, mis amados hermanos. En la televisora cobran por entrar, cobran la entrada. Aquí nosotros no cobramos nada. Guárdenos, el Señor le está cobrando a los hermanos. Amén. Por venir a acompañarnos, a disfrutar de esta fiesta tan grande. Hermano Iván, mira, a ti te toca capítulo 25, versículos 1 y 2. Así es, pastor, y lo estamos leyendo acá. Dice que llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Pastor, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán,
pero las palabras del Señor no pasarán. Eso estaba escrito cuando Pablo se convierte, que manda a buscar a Ananías para orar por Pablo. Ananías tenía ciertos temores porque conocía el testimonio de Pablo. Antes de Pablo convertirse al Señor, sabía Ananías que Pablo era un perseguidor, sabía Ananías que Pablo tenía autoridad de los superiores, de la gente de Jerusalén, sabía qué condición era la condición de aquel hombre llamado Pablo antes de conocer a Jesucristo. Pero conociendo al Señor y habiendo tenido la experiencia que tuvo Pablo cuando se convierte, el Señor le habla a Ananías y le dice que vaya a orar por Pablo, porque instrumento es este para predicar el Evangelio, y que Dios, estaba escrito, Dios le iba a enseñar lo que era sufrir y padecer por la causa del Señor. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Pablo había sembrado mucha desolación en el pueblo de Dios. Pablo había sembrado mucha persecución en el pueblo de Dios. Ahora, era Pablo el perseguido, era Pablo el acusado, era Pablo el atormentado por la causa del Señor. Si es bien cierto que su desobediencia formaron parte de todo esto, estaba escrito y tenía que cumplirse. El cielo y la tierra pasarían, pero las palabras de Dios tenían que cumplirse. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, y nos enseña acá que esta gente se levantaron contra Pablo para acusarle. Mira, la Biblia, tenemos que aprender a depender de Dios, tenemos que aprender a confiar en el Señor. La Biblia dice, hablando, David dijo, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Qué bonito es cuando aprendemos a depender, a confiar y a creer que Dios es escudo alrededor nuestro, es nuestra defensa. Pablo, pues, aunque con su desobediencia ya determinada aquí, expresada a través de los diferentes mensajes, Pablo era un hombre que tenía su confianza puesta en Dios, estaba totalmente convencido de que Dios era su defensa. Sea Dios su defensa a tu vida. Aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a depender de Dios y nunca jamás apartemos nuestra mirada del autor y del consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga. Diga conmigo, que toda la gloria sea para el Señor. Dígalo fuerte, diga, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Oh Dios, la verdad es que nos sentimos muy honrados, amados hermanos. Usted sabe lo que es un bojote de pastores, se vinieron del Tigre, dejaron el Tigre allá en manos de los ayudantes, en manos de sus adjuntos, y dejaron el Tigre allá en el Tigre, y se han venido aquí, hermano, a disfrutar la bendición de Dios. Hoy, 5 de julio del 2011, tenemos aquí a nuestro hermano, un pastor muy querido, nuestro hermano Roger Oronó. No querido, amados hermanos, porque somos amigos y nos conocemos hace 40 años. No, por eso no. Conocemos a mucha gente de hace más de 40 años y no somos amigos. Pero tener una persona que ha respetado a Dios, que desde muchachito recibió el Evangelio y se dedicó a Dios. Hermano Roger, ¿cómo le ha ido a usted en el camino del Señor? ¿Bien o mal? Oye, maravilloso, hermano. ¿Te dio el Señor una mujer? De todo Dios me ha dado. Inteligente, unos hijos lindos. Creo que una hija tuya se casó y el esposo como que tiene hasta una avioneta. Sí, tiene una empresa ahí. Una empresa. Mire esa broma, hermano. ¿Cuándo iba a pensar este muchacho que andaba acá en chancleta, que tuvo Dios que mandarle unos zapatos desde el cielo, porque ni zapatos tenía, hermano, y le ha dado tantas bendiciones? Vinieron de Suiza para ver el trabajo que está haciendo con los niños de la calle, con los niños sin padres o niños problemáticos, hermano, y Dios le ha honrado tanto. Vale la pena servirle a Dios, hermano Roger. Claro que sí, hermano. Sí, a mí me provoca conversar contigo una vigilia completa, pero me vas a explicar el versículo 3. Vamos a ver, ¿qué ves tú en el versículo 3, hermano Roger? Bueno, aquí dice, Dios nos bendiga a todos en el nombre del Señor. Dice, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada
para matarle en el camino. Bueno, aquí en el versículo 24 completo vemos que una defensa de Pablo. Y una cosa que debemos reconocer todos nosotros es que somos humanos, que cada persona es un ser humano que puede fallar, puede cometer errores, pero la importancia no es cometer el error, sino confesar el error. Cuando el hombre anda en desobediencia ante Dios, aquí le decían a Pablo que era de lo peor, que era una plaga. Fíjate cómo le dicen a Pablo. Y un hombre como Pablo le dicen, no, ese tipo es una plaga.